Bienvenidos a Un Café para Mamá, el espacio donde nos tomamos un respiro. Hablamos de crianza real, de los días buenos y de los no tanto, de los retos, las alegrías y de todo lo que hay en medio. Este es un rincón para ti, para que te sientas acompañada, comprendida y sobre todo escuchada, porque detrás de cada mamá hay una historia que merece ser contada. Y aquí la vamos a escuchar. Tuvo que ser una cesárea de emergencia. La niña nació, yo la escuché, mas no la vi. Okay. Yo tenía la atención por el techo, a ella se la llevaron a sus cuidados y a mí me dejaron en observación por 24 horas. Yo no conocí a mi hija sino un día y tanto después. Wow. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. Eso es Un Café para Mamás. Hoy con una súper invitada. Ella es Mariana Moreno, mamá de 2 hijas hermosas. Están en esa etapa de escuela, en esos primeros años de vida, casada hace 8 años y mamá primeriza también, donde le ocurre algo con Ela y Leia, son tus 2 hijas, y tomándoles un buen café vamos a charlar de Ela, hablando acerca de su nacimiento prematuro, su peso y unos episodios que ocurrieron en sus primeros o en sus primeras horas de vida, porque ni siquiera fueron meses, horas de vida. Bienvenida, María. Gracias, Ingrid. Sí, Ela es mi hija mayor y como mamá primeriza, pues uno tiene muchas expectativas, ¿no? Tanto en el embarazo como en el nacimiento, y las mías no se cumplió ninguna. Tuve un embarazo complicado a partir de los 6 meses más o menos. Fui a una consulta y casualmente esa consulta no era con mi doctor regular, sino con un suplente porque mi doctora regular estaba de viaje. Y ella me hizo una evaluación muy rápida, yo no me sentí muy cómoda y me mandó para mi casa y no dijo nada. A la semana yo llamé a mi doctora a ver si ya había llegado porque no me había gustado esa consulta y mi doctora ya estaba aquí en el sitio, me atendió y cuando me está atendiendo yo veo movimientos, ¿no? Y cuando uno ve movimientos se asusta. Sí, algo ya pasa, algo pasa. Entonces, efectivamente me dijo, mira, tú tienes la tensión muy alta, yo voy a hacer unas llamadas porque es necesario que de aquí en adelante tu embarazo te lo controle un perinatólogo, un especialista. Yo sabía que no debía ser solo por la tensión, que algo tenía que presentar la bebé porque por una tensión pues generalmente a uno se le regulan u otras cosas. En efecto, luego que me siento con ella a hablar, ella me dice que la niña se había estacionado en el crecimiento, tanto de tamaño como de peso, y que muy probablemente esto venía por mi tensión alta. Eso se llama preeclampsia, y en mi caso era la más severa. Wow. Esa misma semana fuimos al perinatólogo, el perinatólogo me evaluó, en efecto mi tensión estaba por el techo, pero me dijo, vamos a tomar unas medidas, vamos a cambiar dieta, vamos a mandarte un medicamento que no le hace daño a la bebé, pero te puede ayudar y nos ayuda a retrasar un parto prematuro. Y bueno, así lo hicimos, estuve 1 mes en tratamiento, pero el tratamiento no hizo absolutamente nada. Estuve como 4 semanas en tratamiento, no hizo absolutamente nada. Él me mandó unos exámenes y cuando yo regreso a la consulta, era un doctor que habla muchísimo, muy simpático, muy jocoso. Y cuando voy a esa consulta con mi mamá, me dice, bueno, ve el resultado de los exámenes y me dice, pasemos a revisarte, a hacerte un eco. Y cuando me hace el eco, el doctor no hablaba. Y ya, pues uno sabe, aquí está pasando algo. En efecto, la niña no había crecido ni en peso ni en tamaño. Ay, ¿cuántos meses tenías? Tenía ya casi 8 meses. Wow. Sí, tenía casi 8 meses. La niña no había crecido y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que escucharme lo que te voy a decir. Y dijo, mamá, usted no se meta. Escúchame lo que te voy a decir. Si tú quieres cuidar la vida de tu hija, te paras de aquí, vas a tu casa, buscas el bolso que tienes ya preparado para un parto y te vas al hospital. Dijo, si valoras tu vida y la vida de tu hija, obedéceme. Y le dijo, señora, usted no se meta, no vaya a pedir una segunda opinión, que voy a llamar a mi amigo el médico, no, hágalo. Mi mamá y yo salimos de consulta, ni hablamos, fuimos a mi casa, mi esposo estaba trabajando, mi papá estaba en otro lado, nadie sabía nada, solamente ella y yo. Yo tenía una amiga enfermera y fue la única persona que yo llamé en ese momento y le dije, me están mandando de urgencia al hospital,
Ella trabaja en el hospital y le dije, por favor, no sé dónde estás, pero encuéntrame ahí. Porque era mi manera de yo sentirme segura, ¿no? Claro. O sea, tengo a alguien que conozco en un hospital, en un lugar, sí, en un lugar donde uno no conoce a nadie. Y en plena crisis, en Venezuela, donde no había nada, ni medicamentos, ni nada, yo me iba a sentir un poco más segura sabiendo que ella estaba ahí. Entonces, bueno, así hicimos. Ella tuvo que regresarse, había salido de guardia, se regresó. En el proceso llamé a mi esposo, a mi papá, todo esto. Llegamos al hospital, me ingresan inmediatamente y allí es donde Dios comienza a orar. Dios comienza a orar porque yo llegué sola a un hospital y yo escuchaba que me llamaban. Decía mi nombre, Mariana Moreno, Mariana Moreno. Y yo decía, ¿por qué me llaman? Y entonces comenzaron a llegar doctores, enfermeras, todo lo que mi amiga, mi doctora de cabecera y el perinatólogo habían llamado para que me recibieran. Inmediatamente me reciben, me hacen la historia, me suben a quirófano y me sacan a la niña. Tuvo que ser una cesárea de emergencia. La niña nació, yo la escuché, mas no la vi. Okay. Yo tenía la atención por el techo, a ella se la llevaron a sus cuidados y a mí me dejaron en observación por 24 horas. Yo no conocí a mi hija sino un día y tanto después. Wow. Elita nació muy baja de peso. Ella nació pesando 1,646 gramos, medía 49 centímetros y estaba, aunque en ese momento estaba fuerte para su tamaño, pues era una bebé débil. 3 días después de estar hospitalizadas las dos porque mi tensión no bajaba, yo me hallé un día bañándome que estaba de mi barriga hasta la mitad de mis muslos negra. La piel toda estaba negra y yo dije, hey, ¿aquí qué pasa? Y estando en un hospital en donde enseñan, ¿verdad? Donde enseñan a los que están de residencia y me revisaban todos los días y a cada rato yo decía, ¿por qué nadie se ha fijado que estoy negra? Llamé a mi amiga, la enfermera, quien por cierto sí estuvo conmigo durante toda la cesárea y le agradezco muchísimo. A ella, se llama Ana Maris González. La llamé y le dije, me pasa algo. Y me dijo, no, tranquila, vamos a mirarte. Vino, me miró, habló con la doctora y le dijo, algo le pasa. Resulta que por la misma tensión yo quedé con un vaso abierto y yo estaba llena de sangre. Claro. Entonces a mí me tienen que abrir por segunda vez para drenarme toda esa sangre y cauterizar ese vaso. En ese proceso, cuando eso termina ese día, a mí me dicen, obviamente no te puedes ir. Pero a mi hija sí le querían dar el alta. Y yo fui feliz, yo le dije a mi esposo, llévatela, porque pues uno siempre escucha cosas en los hospitales, llévatela, yo me quedo acá. Pero en ese momento que él está preparando todo con mi mamá para llevársela, yo le voy a ir a dar pecho y le doy pecho, le saco los gases, tengo a la niña conmigo, yo estaba sola en cuidados intermedios con ella y había una enfermera que era la primera vez que yo la veía. En los 3-4 días que ya tenía ahí, yo nunca la había visto, era la primera vez. Y yo empiezo a ver a ella y ella empiezo a ver que esto se le pone azul. Cuando me di cuenta, ella estaba toda morada, no estaba respirando. Entonces, yo entro en shock, la enfermera bebé me quita a la niña, hace todo lo que tiene que hacer, pero en el proceso ella deja de respirar. La mete en su incubadora, le conecta todo lo que tenía conectado. Yo me quedé hacia atrás mirándola y diciendo, Dios mío, ayúdame. Está ocurriendo algo. Está ocurriendo algo y en ese momento lo primero que hice fue clamar al Señor y decirle, por favor, ayúdame. Yo escuchaba que la enfermera hablaba, decía cosas muy bajas, pero yo no podía distinguir lo que era. Ahí empieza otro proceso. Está pasando algo y ella es reanimada. ¿Qué pasa en ese momento, Mariana? Sí, ella tuvo un cuadro de apnea. Es decir, como ella nació prematura, su cuerpo se olvidó que estaba fuera del vientre y se le olvidó respirar. Sí, entonces pues ella fue obviamente reanimada. La enfermera terminó su trabajo, vimos las dos que la niña estaba respirando, ella sale, llegan todas las demás enfermeras, llega el médico pediatra que estaba de guardia y bueno, todo siguió normal, pero ella se debilitó mucho. Empezó a tener problemas para comer, no podía yo darle pecho por más de que intentara porque ella no tenía fuerza para chupar. Entonces el proceso de la alimentación fue diferente, yo tenía que sacarme la leche, a ella se la daban con algodón.
y la mantenían en eso todo el día para poder. No había medicamentos, los medicamentos llegaron de Colombia. Mi hija tuvo que tomar cafeína pura, recién nacida, para poder mantener su sistema alerta y que no presentara otro cuadro de apnea. Quiero decir que más nunca vimos a la enfermera, a la señora que estaba ahí. Ella antes de irse me vio y me dijo, yo vi que tú clamaste a Dios, y yo le dije, sí, y me dijo, yo estaba orando por tu hija. Ella se fue, se desapareció y más nunca la vi. Estoy convencida que fue un ángel que Dios envió para ver a mi hija. Y bueno, ella fue evolucionando, pero muy poco. En mi humanidad, yo me desesperé mucho ese día y en la noche llorando, en la madrugada, porque yo tenía que ir a cada rato, cada 2 horas. ¿Ya no estabas en el hospital? Sí, yo no, todavía. siempre estuve ahí. Cada 2 horas yo tenía que ir a amamantarla o hacer el intento. Y esa noche en desesperación me senté en una escalera a llorar y le dije, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice mal? Para que se me subiera la tensión y mi hija tuviera que sufrir. Si está pasando algo, ¿por qué no estoy sufriendo yo? Y es ella la que sufre. Y al final le decía, por favor, no te la lleves. No te la lleves, no me des esta ilusión y te la llevas. Pero sentí que Dios habló a mi corazón. Y como siempre dicen, no es el por qué, sino el para qué. Entonces Dios me habló y me dijo, ¿por qué te traje aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué todo este proceso? ¿Para qué tu hija está en cuidados intermedios? Y entendí que nuestra estadía en el hospital por tanto tiempo tenía un propósito. Inclusive yo había estado muy malhumorada, me desesperaba cada vez que me hacían un chequeo porque mi tensión seguía por las nubes y mientras mi tensión estuviera alta, no me podían dar salida. Así que esa noche oré, respiré, me fui a mi habitación que yo compartía con 4 mujeres más. Adoré allí al Señor en mi corazón y el día siguiente me levanté con otra actitud. Con paz ya en tu corazón. Me levanté con otra actitud y con paz porque había escuchado a Dios. ¿Qué hice el resto de los días? Estuvimos 11 días hospitalizadas, estos fueron los primeros 4 días. El resto de los días me dediqué a orar por todos los niños que estaban en cuidados intermedios con mi hija, que estaban en cuidados intensivos, que yo no veía. Me dediqué a hablar con todos los padres que, así como yo, estaban desesperanzados porque sus hijos estaban entubados. Mas, sin embargo, sus condiciones no eran tan complicadas como la de mi hija, porque mi hija nadie sabía si iba a vivir. Nadie sabía si ella iba a continuar adelante. Solamente mi esperanza en Dios era lo que me decía, sigue porque estás aquí con un propósito. Mari, pero tú acabas de decir algo bien especial, es que a veces en medio de la angustia, de la desesperación, no podemos ver más allá del dolor. Sí. Y cuando vas al Señor, vas a Dios, Él te trae la paz y nuevamente estás con los ojos puestos en aquel que puede hacer algo especial. Así y es. te genera esperanza. Así es. Esa conversación con Dios me hizo confiar y esperar. De hecho, mi capítulo se llama así, confiar y esperar. ¿Por qué? Porque yo tenía que confiar y esperar lo que Él iba a hacer. Nos comentabas que se fueron todas y queda Ela contigo. Queda Ela sola, las enfermeras me ven, porque ya éramos mejores amigas, las enfermeras me ven y me dicen, Mariana, solamente está Ela. Y ellas eran muy celosas en el cuidado de mi hija, ¿no? Gracias a Dios. Y yo vi así, miré de verdad, revisé todo, no hay nadie. Fui, vi a mi hija, la abracé, la besé, intenté darle pecho, ahí mamó un poquito. Y me fui feliz y llegué a mi habitación y le dije, Señor, yo hice mi trabajo. Yo hice mi trabajo y te pido por favor que ahora obres tú. Eso fue en la mañana. A mediodía yo fui allá y escucho al doctor, pero el doctor no sabía que yo había llegado porque yo me estaba poniendo todo el traje de astronauta para poder entrar. Y él la llamaba la ratoncita, porque era muy chiquitica. Y entonces yo escuchaba que él hablaba con ella, hola ratoncita, uy, hoy estás muy bien, te veo más animada. Y yo decía, Dios mío, está hablando de ella, porque pues no había nadie, en la mañana no había más nadie sino ella. Y me quedé así como paradita escuchando, y escuchaba que él decía, ¿dónde está la mamá de la ratoncita? Búsquenla porque vamos a darle salida. Yo escuché eso, yo le di gracias a Dios, porque ni 2 horas antes yo había dicho, Señor, ahora te toca a ti. Él obró
en 2 horas, el doctor dijo, la niña está lo suficientemente fuerte, todavía venía un proceso, pero está lo suficientemente fuerte para irse. Y yo entré brincando, le dije, aquí estoy, doctor. Entonces me dijo, ¿cómo estás tú? Yo le dije, bueno, ahorita a las 2 viene la doctora a revisarme, si estoy bien me da el alta, si no estoy bien pues me deja. Entonces él dijo, yo voy a hacer algo que no se puede hacer, pero lo voy a hacer por ustedes. La niña está lista para irse. Dice, pero no tiene caso que se la lleven y tengan que traértela cada 2 horas al hospital a que tú le des pecho, si tú no tienes salida. Entonces me dijo, cuando a ti te den salida, la niña tiene salida. Pero él ya la había firmado. Y me hicieron todos los estudios, me tomaron la atención, me revisaron todo lo que tienen que hacer. Y en efecto me dijo, recoge tus cosas que te vas. Me dijo, a las 12 pasa por el consultorio, por la oficina, para que firmemos los papeles y todo esto. Yo no cabía en mí de felicidad. Lo primero que hice fue buscar un teléfono prestado para llamar a mi esposo, a mi mamá y decirles, me voy. ¿Un teléfono prestado por qué? Y esto también es parte de todo. Yo entré al hospital en ese día con una emergencia y ese día mi teléfono se murió. Y el teléfono no volvió a prender y no volvió a funcionar hasta el día que yo salí de allí. Fue algo muy loco, pero yo dije, toda mi atención tenía que estar en otro lugar, no en el teléfono. Entonces yo avisé, vengan a buscarme por favor que ya nos vamos. Y fue lo mejor. Después de 11 días hospitalizada, cuando yo llego a ese consultorio, la doctora me está haciendo firmar y me dice, Mariana, me dice, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, no solamente creo en Dios, le dije, es la razón de mi existir, es el centro de mi vida y es el que me da la vida y es el Dios a quien yo amo y a quien yo sirvo. Y me dijo, pues, el hecho de que tú y tu hija hoy se vayan juntas con vida, me dijo, es un milagro, enteramente un milagro. Me dijo, porque ella fue la doctora que me recibió en la emergencia cuando yo llegué y era la misma que me estaba firmando la salida. Me dijo, cuando tú llegaste en la condición en la que ustedes llegaron para que una de las dos no se fuera con vida. Wow. Y allí pues, imagínense, yo no podía ni darle gracias a Dios de la emoción, pero yo abracé a la doctora y le dije, doctora, yo sé quién es el Dios a quien yo amo, a quien yo sirvo, se lo presento. Digo, yo sé que usted es una mujer de ciencia, pero hay Dios, hay un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que nos soporta y nos sustenta a pesar de que estemos pasando por una situación como esta. Mariana, ya viendo a Ela con 7 años, ¿qué piensas cuando la ves? Pienso que, número 1, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno en darle la vida, en permitir que creciera y que sea una niña tan inteligente como es. Ella es muy observadora, muy exploradora, tiene un talento para las artes, para dibujar, para la música, para cantar. Le encanta cantar, pasa todo el día cantando alabanzas y adoraciones. Y es muy sensible a las cosas que suceden, es observadora y cuestiona, ¿no? Mamá, ¿por qué pasa esto? Mamá, ¿por qué pasa aquello? Pero definitivamente solamente puedo decir que estoy muy, muy, muy agradecida con Dios por ese regalo que nos ha prestado, por esa niña que nos ha prestado, por este tiempo y porque en ese momento de mi desesperación, como dice el Salmo, Él inclinó su oído y escuchó mi oración. El dolor no nos deja ver lo que Dios está haciendo y creo que aquella mamá que nos está viendo en esos momentos y está atravesando alguna situación en algún hospital, en alguna clínica, en algún proceso en su casa, algún proceso clínico de salud o algún proceso de crianza con sus hijos. ¿Qué le podemos decir? Que vaya a Dios, que le clame a Él y que le pida a Él lo que quiere. Y que una vez que Dios le responda, que confíe en esa respuesta y espere el cumplimiento. Bueno, confiar y esperar es un capítulo que Mariana Moreno plasma en Un Café para Mamá. A ustedes gracias, Mariana, es un placer tenerte con nosotros y escuchar estas historias de mamás donde Dios está haciendo milagros y yo creo que también lo puede hacer con usted. Un abrazo, gracias. Suscríbete a este podcast y síguenos en nuestras redes. Y no se pierdan ningún episodio.